Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre Can Yaman y te juro que no te lo esperas. Prepárate porque lo que dijo esta mujer te va a dejar con la mandíbula por los suelos. Resulta que después de todo el revuelo de los rumores, de las fotos, de las idas y venidas, Demet ha decidido hablar. Y no ha dicho poquito, no. Ha soltado verdades que, para ser honestos, cambian bastante la película que nos vendieron. Porque todos pensábamos que lo de ellos era un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Que Can y Demet eran la pareja perfecta, la que triunfaba en Turquía y conquistaba el mundo. Pero parece que no todo era tan idílico como nos hacían creer. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se ha cansado de que la gente hable y especule sin saber. Y ha decidido poner los puntos sobre las íes. Dijo algo así como que su relación con Can, bueno, que tuvo sus cosas. Que hubo momentos geniales, claro que sí, pero que también hubo mucha presión mediática. Mucha gente pendiente de cada movimiento, de cada gesto. Y eso, para ser sinceros, agota a cualquiera. Y aquí viene lo fuerte. Ella no solo habló de la presión, sino que insinuó que Can, bueno, que Can es un poquito especial. No lo dijo con esas palabras, pero se le entiende todo. Dijo que Can tiene una personalidad muy intensa, que vive todo al máximo. Y claro, imagínate esa intensidad sumada a la locura de ser una estrella de fama mundial. Vaya cóctel. Muchos dicen que Can es un conquistador nato, que le gusta el show, que disfruta de la atención. Y Demet, con lo que soltó, parece que confirma esa idea. No lo critica directamente, ojo, no es que esté echando bilis, pero sí que deja claro que esa intensidad de Can a veces era difícil de manejar. Como si fuera un torbellino del que no siempre se podía escapar. Y luego, seamos realistas, la fama que le ha dado Can Yaman a Demet también es innegable. Pero también ha tenido sus sombras. Ella mencionó algo sobre que la gente a veces la veía solo como la novia de Can Yaman, y eso seguro que le sentaba fatal. Porque Demet es una actriz súper talentosa, con una carrera propia, y no quiere que la encasillen así. Lo más jugoso es que parece que Demet ha revelado el verdadero motivo de su ruptura. No fue un dejamos de querernos ni un tomamos caminos diferentes. Fue más bien un esto se nos escapaba de las manos. Una relación tan pública con un protagonista como Can, que genera tanta locura, termina por desgastar. Y Demet, que es más reservada, se vio envuelta en un huracán que no controlaba. Para ser honestos, yo no creo que haya rencor, pero sí que hay una lección aprendida. Y Demet la ha compartido con nosotros. Nos está diciendo indirectamente que la vida de las estrellas no es tan glamurosa como parece. Que detrás de las portadas y las alfombras rojas hay personas reales con sus propias batallas. Y la batalla de Demet en ese momento fue intentar mantener una relación sana en medio de una locura mediática desatada por la personalidad arrolladora de Can. Y la verdad, lo que dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman es un salseo de los buenos. No es solo cotilleo, es una mirada a la realidad detrás de las cámaras. Es entender un poco más a estas personas que admiramos, y darnos cuenta de que también sufren, también se equivocan y también tienen sus propios dramas. Entonces la pregunta es, ¿creéis que la intensidad de Can Yaman fue lo que realmente acabó con la relación, o fue simplemente la presión de ser una pareja tan mediática?